Felipe Calderón pactó con el narco. Bueno, la narrativa del gobierno federal eh, tocante a los Estados Unidos y su manejo con el narco, pero también a los gobiernos del PRI y del PAN, yo creo que está subiendo de nivel y yo creo que lo está haciendo bien. Bien, yo creo que sí hace falta poner el dedo en la llaga, yo creo que sí hace falta poner las cosas en orden y claras y llamarle a cada quien por su nombre. El PRI y el PAN son los verdaderos partidos políticos en México que han pactado con la delincuencia organizada. Fue con ellos con los que nació, creció y se desarrolló la delincuencia organizada en México. No se podría entender un Rafael Caro Quintero sin el PRI. No se podría entender un Señor de los Cielos sin el PRI. No se podría entender un Juan García Ábrego sin el PRI. No se podría entender los cárteles del norte sin el PRI. No se podría entender los cárteles del centro y del sur sin el PRI. En los sexenios de Felipe Calderón, Vicente Fox y Felipe Calderón pactaron con el cártel de Sinaloa. Yo al cártel de Sinaloa le digo el cártel de los Estados Unidos. Es un cártel operado 100% por el gobierno de los Estados Unidos. Prueba de ello es que hace unos meses le dieron asilo a la familia de Ovidio Guzmán. Pudieron cruzar la garita México, creo que fue la de Nogales, cruzaron por Nogales rumbo a los Estados Unidos con maletas llenas de billetes, llenas de dólares, sin ser revisados. Otra vez, pasaron con maletas llenas de dólares, sin ser revisados. ¿Quiénes son los verdaderos narcos? Pues son los Estados Unidos. Bueno, ha estado el PRI y ha estado el PAN insistiendo tanto al grado de que, en mi humilde opinión, han llegado a colmar la paciencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy la narrativa de la presidenta Sheinbaum Pardo ya no es tan, como les dijera, pacífica como antes, ¿no? Es un poco más a la ofensiva. Y tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es bueno, presidenta Sheinbaum Pardo, llamarle a las cosas por su nombre. Bueno, el PRI ruega, suplica por una alianza con las demás fuerzas políticas. A ver, porque aquí vemos un poco de incongruencia, aquí vemos un poco o mucha incongruencia. Bueno, PRI, a ver, PRI, ¿no se supone que Morena está derrotado? No se supone que nadie quiere a Morena, no se supone pues que Morena ya no tiene nada que hacer, no se supone que la gente está harta de Morena, no se supone que Morena va a perder las próximas elecciones. Es aquí donde no les entiendo a los priistas. Dice Alito Moreno, este Morena destruido, este Morena derrotado, ya nadie les cree, y luego dice, vamos a hacer una grande alianza para ganarle a Morena. Y digo yo, ah, caray, y como para qué se van a aliar para ganarle a un partido supuestamente la narrativa de ustedes destruido, derrotado. A ver, hay que ser consecuentes y hay que ser congruentes con lo que decimos. Morena está destruido, ya nadie quiere a Morena, pero necesitamos una alianza para destruir a Morena. Ah, caray, vaya incongruencia. Tiene miedo, mira, tiene miedo el PRI. Coahuila, el PRI ganó las diputaciones locales, pero viene la gobernatura de Coahuila. Se hizo un fraude donde el PRI quemó el último cartucho de fraudes que tenía. Ya para la próxima, pues ya en los demás estados, ya saben los de Morena, el tipo de fraude que comete el PRI. El PRI gobierna Coahuila y gobierna Durango. El PAN gobierna Aguascalientes.
gobierna Querétaro, gobierna Guanajuato y el PAN gobierna también Chihuahua. Chihuahua también lo gobierna el PAN. El Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco y gobierna Nuevo León. Fíjate nada más, todos esos estados entran en las intermedias del 2027 y dice el PRI, hay que hacer una alianza para no perder los últimos estados que nos quedan. A carajo, pues no, que Morena estaba destruido. Pero bueno, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, convoca a una reunión a más de 60 países del mundo para combatir a la izquierda internacional. Entre ellos es invitado México. No sé quién irá como representante porque pues en México es gobernado por la izquierda. Se le van con todos los países de la Unión Europea a Marco Rubio. Le dice, ¿qué te pasa? ¿Están marcando o quieren marcar ellos la agenda internacional? ¿Quiere Estados Unidos terminar con la izquierda? O sea, ¿quiere Estados Unidos terminar con los únicos que les reclaman? Con los únicos que les dicen las cosas están mal a nivel mundial. ¿Quiere Estados Unidos en toda América Latina, Europa y el resto del mundo gobiernos afines, gobiernos a comodillo, gobiernos a modo de ellos? Vamos a ver la reacción, porque México está invitado a esta cumbre y a mí se me hace incongruente porque México es un país gobernado actualmente por la izquierda. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es de izquierda, Morena es de izquierda. Tenemos 8 años en México de gobierno de la izquierda, así es que ¿quién va a asistir? Alito, Lili Telles. ¿Quién son los que van a acompañar a Marco Rubio en su reunión? ¿Quién son? Pero bueno, la ONU hace unos momentos ha declarado inconstitucional, conforme a la Constitución de Perú, pero también conforme a los acuerdos internacionales, violatoria la detención del expresidente peruano, por el cual tenemos incluso un conflicto ahí. Se rompieron las relaciones. Bueno, Perú rompió relaciones con México, no México con Perú. Con respecto a esto, hoy la ONU ha declarado que es inconstitucional conforme a la Constitución de Perú y no cumple los requisitos internacionales, la norma de la ONU. Ya se pronunció la presidenta Sheinbaum Pardo y dice, pues qué bueno, nosotros es lo que hemos venido sosteniendo, que eso que se le hizo al expresidente de Perú es violatorio aún hasta de sus derechos humanos. Bueno, Fujimori, Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori y hoy presidenta electa de Perú, muestra buena voluntad para restablecer las relaciones con México. Dice la presidenta, sí queremos restablecer las relaciones con Perú, no con Ecuador no, con Perú, pero yo sé que van a venir requisitos y más ahora que la ONU ha fallado en contra de Perú con respecto al encarcelamiento de su ex presidente. Bueno, sigue en debate, híjole, y esto va a durar, esto le vamos a tener que ir poniendo pausas porque este es un tema muy debatible, valga la redundancia. Lo del expiloto, bueno, lo del piloto que llevó a los Estados Unidos al Mayo Zambada. A ver, fue detenido en Estados Unidos, fue deportado a México y luego fue regresado a Estados Unidos. No se quedaron con él. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que la presidenta, no. Yo sé que la presidenta no es la encargada de eso, pero los encargados de eso tienen que dar cuentas. ¿Cómo que lo regresaron a Estados Unidos si este piloto violó la soberanía nacional? Este piloto entró sin permiso y salió sin permiso, se violó la soberanía nacional. Este piloto es el que traía toda la información. ¿Quién fueron los que le ordenaron este movimiento? Aquí hay complicidad. Como luego decimos, aquí hay gato encerrado y creo yo, y debe
la presidenta Sheinbaum Pardo, su gobierno, presionar a Omar García Harfuch y a la Fiscalía General de la República para que se dé a conocer qué fue lo que pasó. Este piloto era un agente de la CIA, de la DEA, del FBI y le tuvieron miedo. ¿O qué fue lo que sucedió? Está debatible este punto, pero bueno, Marco Rubio convocó a representantes de 60 países, entre ellos México, a una cumbre enfocada en el combate al terrorismo político de izquierda. De acuerdo con el periodista Armando Guzmán, el encuentro buscará redefinir la agenda internacional de seguridad entre las naciones participantes, o sea, marcar una nueva agenda. Te voy a decir, la causa central detrás de toda esta convocatoria de Marco Rubio y el súbito discurso de Donald Trump contra el comunismo y el izquierdismo y el socialismo es un giro estratégico, en realidad, para redefinir la agenda de seguridad internacional. Y una cosa es colocar a la extrema izquierda transnacional, como ellos la llaman, como una amenaza prioritaria, aun cuando muchos aliados no la consideran real o significativa, porque se dan cuenta del juego. Y entonces los primeros en protestar fueron los europeos diciendo, esto no nos parece. Y esta convocatoria, como tú dices, es para 60 países de Latinoamérica, de Europa y de Asia. Ahora, la cuestión en todo esto, y lo primero que debía preguntar, y lo primero que pregunté es, bueno, ¿está México invitado en todo esto? Y me dijeron, claro, México está invitado, ya ha sido invitado porque es un invitado de honor, lo mismo que Brasil. Y si tú te das cuenta, son dos países que han manifestado tener a las causas de izquierda más por delante en su agenda que otra cosa. Entonces, si la causa es estratégica y política, y Trump y Rubio lo que intentan es redefinir la arquitectura de seguridad global, construir, ellos lo que dicen es que quieren construir una coalición internacional contra la izquierda radical y legitimar el uso ampliado de herramientas antiterroristas, mientras fortalecen su narrativa ideológica para la política interna estadounidense, porque también eso les importa a ellos. Si tú has visto, mientras en el continente hay países que están mirando hacia la derecha y están eligiendo gobiernos de la derecha, dentro de Estados Unidos y dentro del estado de Nueva York, ahora hay candidatos izquierdistas, demócratas, comunistas. Entonces, todo esto también a ellos les estorba. Así es un golpeteo, fíjate bien, y hay que poner mucha atención a la izquierda. Qué casualidad que nada más en los países donde gobierna la izquierda como México, hay narcoterroristas. O sea, en Argentina no hay narcoterroristas, en el Perú no hay narcoterroristas, en Chile no hay narcoterroristas, nada más en los países gobernados por la izquierda hay narcoterroristas. Mira tú, es una narrativa que nos quiere vender Estados Unidos, es querer el control de nuestras políticas como que si no lo tuvieran ya. Es terror también a que progresen los gobiernos de izquierda, no quieren más gobiernos de izquierda porque los gobiernos de izquierda empobrecen a las élites, los gobiernos de izquierda empoderan a la clase obrera y no quieren ellos más levantamiento de la clase obrera en países de Latinoamérica ni en ninguna parte del mundo. Fíjate, Estados Unidos convoca a estos países, o sea, como una mini ONU o no sé qué. Te voy a decir, la causa central detrás de toda esta convocatoria de Marco Rubio y el súbito discurso de Donald Trump contra el comunismo y el izquierdismo y el socialismo es un giro estratégico, en realidad, para redefinir la agenda de seguridad internacional. Y una cosa es colocar a la extrema izquierda transnacional, como ellos la llaman, como una amenaza prioritaria, aun cuando muchos aliados no la consideran real o significativa, porque se dan cuenta del juego. Y entonces los primeros en protestar fueron los europeos diciendo, esto no nos parece. Y esta convocatoria, como tú dices, es para 60 países de Latinoamérica, de Europa y de Asia. Ahora, la cuestión en todo esto, y lo primero que debía preguntar, y lo primero que pregunté es, bueno, ¿está México invitado en todo esto? Y me dijeron, claro, México está invitado, ya ha sido invitado porque es un invitado de honor, lo mismo que Brasil. Y si tú te das cuenta, son dos países que han manifestado tener a las causas de izquierda más por delante en su agenda que otra cosa. Entonces, si la causa es estratégica y política, y Trump y Rubio lo que intentan es redefinir la arquitectura de seguridad global, construir, ellos lo que dicen es que quieren construir una coalición internacional contra la izquierda radical y legitimar el uso ampliado de herramientas antiterroristas, mientras fortalecen su narrativa ideológica para la política interna estadounidense, porque también eso les importa a ellos. Si tú has visto, mientras en el continente hay países que están mirando hacia la derecha y están eligiendo gobiernos de la derecha, dentro de Estados Unidos y dentro del estado de Nueva York, ahora hay candidatos izquierdistas, demócratas, comunistas. Entonces, todo esto también a ellos les estorba.
y querer confundir más que nada. Pero bueno, ahí están los gringos queriendo marcar la agenda y queriéndonos decir cómo pensar y queriéndonos decir por quién votar. Pero bueno, Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la resolución, ojo, de la ONU que considera arbitraria la detención del expresidente peruano Pedro Castillo. La presidenta afirmó que esa ha sido la postura de México desde el inicio del caso y manifestó la disposición de su gobierno para restablecer las relaciones diplomáticas con Perú. Sí, de hecho la manifestamos desde el principio, porque consideramos que fue una detención arbitraria, porque ni siquiera cumplió con las propias normas y leyes para la destitución de un presidente, de acuerdo al número de votos que se tenían que tener en el Congreso. Es tan sencillo como eso, ¿no? Además de otras consideraciones, pero particularmente eso. Por eso nosotros siempre planteamos que era otra la intención de la detención y que no tenía una justificación jurídica, legal. Vamos a ver ahora la presidenta electa qué opina de este tema, cuál va a ser su posición. Pues nosotros dijimos, nuestra posición va a seguir siendo esa, no va a cambiar. Pero por supuesto que deseamos que se retomen las relaciones con el Perú. Bueno, deseamos que se restablezcan las relaciones con el Perú. Bueno, Keiko Fujimori, presidenta electa de el Perú, ya mostró disposición para restablecer relaciones con México. Sin embargo, ayer también la presidenta. A ver, permítanme. Sin embargo, ayer también la presidenta Keiko Fujimori reiteró que desea retomar las relaciones entre Perú y México. ¿Tienen intenciones México de sí, reabrir? Tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos decidieron, y qué bueno que tenga deseos la presidenta hoy electa. No sé si ya terminó todo el procedimiento o falta. El tribunal ya definió, la presidenta hoy electa, pues que tenga deseos de recuperar la relación con México. Dadas sus declaraciones, yo le pedí al canciller que pudiera establecer la comunicación pues con el nuevo equipo que va a gobernar para ver las particularidades de cómo recuperar esa relación. Bueno, vamos a estar muy al pendiente. Viene el restablecimiento de la relación entre el Perú y México. Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó conversar por teléfono con Donald Trump sobre la presunta injerencia de Estados Unidos en la captura del Mayo Zambada. La presidenta señaló que el tema aún no ha sido planteado directamente, aunque reconoció que podría abordarlo más adelante. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a escuchar a la ¿Con el presidente Trump? Sí. Bueno, en este momento lo estamos planteando a través de la Fiscalía y del Departamento de Justicia, que son las contrapartes, para poder hablar de ello. Y en todo caso, lo podemos hablar con el presidente Trump en su momento. No lo he planteado directamente, pero lo podemos hacer. Ok. Bueno, ahí está la presidenta. Repito, vamos a estar muy al pendientes. Se debe de quedar esto aclarado. Oye, es que están defendiendo al Mayo, dicen los torpes. No, torpes, no es defensa a ningún narcotraficante. Simple y sencillamente que quede claro que la soberanía mexicana se tiene que respetar. Si no la hacemos respetar, pues entonces no sé cómo podrá transitar México en los próximos años, bajo los caprichos, el yugo o la esclavitud de Estados Unidos. Tiene que ser firme la presidenta Sheinbaum Pardo en esto, y lo está haciendo, y lo está haciendo. Bueno, Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los cuestionamientos sobre quién decidió el traslado a Estados Unidos del piloto involucrado en la detención de Ismael El Mayo Zambada. La presidenta abordó el tema durante su conferencia en medio de las preguntas sobre la actuación de las autoridades en este
caso. Vamos a ver qué dice la presidenta. Yo le diría al Gabinete de Seguridad, vienen el martes, pueden explicarlo, y a la propia Fiscalía que pueda explicarlo. Quien decide los envíos fue el Gabinete de Seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional, y ellos hicieron las evaluaciones de cada una de estas personas. Entonces, ya la Fiscalía o el propio Gabinete de Seguridad, que muchos de ellos son miembros del Consejo de Seguridad Nacional, pueden explicar en particular sobre este piloto. Esperamos el martes con ellos, sí, que nos den más detalles. Y ellos ya lo pueden parte explicar. De seguridad. Sí. Bueno, ahí está la presidenta Sheinbaum Pardo. Esto va a ser muy, muy, muy interesante. Queremos saber qué fue lo que pasó aquí. Este hombre es el que tenía la información, sí, la información directa de quién dio la orden del secuestro de Zambada. Ahora, ¿quién dio la orden en Estados Unidos? Pero ¿quién también autorizó aquí en México se ejecutara este operativo? Sí o sí tenía que tener autorización. Aquí estamos 100% seguros que fue Rocha Moya y el fiscal Gers Manero los que facilitaron todo para este operativo yanqui en México, pero como dice la presidenta Sheinbaum Pardo, se le va a pedir esta información a los Estados Unidos. Ojalá presidenta Sheinbaum Pardo y se la den, ojalá y sí. Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que durante el gobierno de Felipe Calderón se abrieron las puertas a las agencias estadounidenses para operar en México. La presidenta aseguró que en ese sexenio aumentaron de manera significativa los homicidios y contrastó esas cifras con la reducción del delito registrado durante la actual administración. Vamos a escuchar a la presidenta. Calderón abrió las puertas a las agencias estadounidenses para que hicieran operaciones de inteligencia, de planeación y de ejecución en nuestro país. Particularmente lo hicieron en su momento con la Secretaría de Marina durante ese sexenio y con la Secretaría de Seguridad Pública, que su titular era García Luna. ¿Qué diferencia tiene? Y esto es importante para todas y todos los mexicanos. Las operaciones que se realizan en nuestro país solamente las pueden hacer las instituciones mexicanas. No puede haber participación en operativos por parte de agentes o de personal de las agencias o instituciones del gobierno de los Estados Unidos. El 2012, o sea, cuando deja Fox la presidencia en el 2006, el número de homicidios en el país, homicidios dolosos, era 28 homicidios dolosos al día, 28.6. Cuando entra Calderón y declara la guerra contra el narco y permite que las agencias de Estados Unidos operen libremente, llegó en el 2012 a 70.9, más de 2 veces, casi 3 veces más homicidios de los que recibe. Entonces, ¿cómo que hay una guerra contra el narco? Supuestamente para pacificar al país, para que no haya violencia, y entregas el país con el triple de homicidios dolosos. Pues quiere decir que la estrategia no funcionó porque provocó más violencia en México. Cuando llega Peña Nieto, hay una primera reducción y después vuelve a crecer y entrega el país con 100 homicidios diarios, casi 4 veces más que cuando Fox deja la presidencia. Entonces, ¿ayudó la guerra contra el narco en términos de disminuir la violencia en México? No. ¿Ayudó a la operación libre de las agencias de Estados Unidos, violando la soberanía en México para generar pacificación, para generar paz? No. Un dato claro, contundente, más homicidios. Cuando cambia la política, entonces dejan de crecer los homicidios y se estabiliza. En el periodo del presidente López Obrador se estabiliza y empieza a bajar un poco. Cuando entramos nosotros, decidimos ampliar las acciones de atención a las causas, de atención a los jóvenes, con educación, con más becas, con
este trabajo que hacemos territorial en distintos lugares donde hay más violencia, de tocar casa por casa, de resolver problemas a las familias, de integrarlos a ferias, de servicios que permitan resolverles empleo o algunas otras condiciones. Y también decidimos ampliar las capacidades de inteligencia e investigación del propio Estado mexicano. Claudia Sheinbaum Pardo, y comparativo. Aquí el asunto, presidenta Sheinbaum Pardo, hay que decirlo y repetirlo, aunque a muchos no les guste, es que tenemos la posibilidad, presidenta, hoy de hacer justicia. Como usted dice, esos malos gobiernos todo el año. Bueno, presidenta, pero vivimos en un estado de derecho. Usted tiene el gobierno, usted encabeza el gobierno. Usted puede hacer justicia, presidenta. ¿Por qué no se hace justicia? ¿Por qué no se mete a Felipe Calderón a la cárcel? Yo siempre he dicho, no la vamos a pasar toda la vida hablando de lo malo de Felipe Calderón y nunca lo vamos a meter al bote, entonces nosotros somos cómplices. Porque si yo sé que aquel cometió un delito, yo soy la autoridad, yo sé todos los delitos, tengo las pruebas en la mano y no lo meto al bote, soy cómplice. Yo soy cómplice de él, acuérdense. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces yo creo, presidenta, está bien lo que dice la presidenta Sheinbaum Pardo, todo está muy bien, pero yo creo que debemos de pasar de una narrativa a acción, a hacerle justicia al pueblo de México, presidenta. Calderón abrió las puertas a las agencias estadounidenses para que hicieran operaciones de inteligencia, de planeación y de ejecución en nuestro país. Particularmente lo hicieron en su momento con la Secretaría de Marina, durante ese sexenio, y con la Secretaría de Seguridad Pública, que su titular era García Luna. ¿Qué diferencia tiene? Y esto es importante para todas y todos los mexicanos. Las operaciones que se realizan en nuestro país solamente las pueden hacer las instituciones mexicanas. No puede haber participación en operativos por parte de agentes o de personal de las agencias o instituciones del gobierno de los Estados Unidos. El 2012, o sea, cuando deja Fox la presidencia en el 2006, el número de homicidios en el país, homicidios dolosos, era 28 homicidios dolosos al día, 28.6. Cuando entra Calderón y declara la guerra contra el narco y permite que las agencias de Estados Unidos operen libremente, llegó en el 2012 a 70.9, más de 2 veces, casi 3 veces más homicidios de los que recibe. Entonces, ¿cómo que hay una guerra contra el narco, supuestamente para pacificar al país, para que no haya violencia, y entregas el país con el triple de homicidios dolosos? Pues quiere decir que la estrategia no funcionó, porque provocó más violencia en México. Cuando llega Peña Nieto, hay una primera reducción y después vuelve a crecer y entrega el país con 100 homicidios diarios, casi 4 veces más que cuando Fox deja la presidencia. Entonces, ¿ayudó la guerra contra el narco en términos de disminuir la violencia en México? No. ¿Ayudó a la operación libre de las agencias de Estados Unidos, violando la soberanía en México para generar pacificación, para generar paz? No. Un dato claro, contundente, más homicidios. Cuando cambia la política, entonces dejan de crecer los homicidios y se estabiliza. En el periodo del presidente López Obrador se estabiliza y empieza a bajar un poco. Cuando entramos nosotros, decidimos ampliar las acciones de atención a las causas, de atención a los jóvenes, con educación, con más becas, con este trabajo que hacemos territorial en distintos lugares donde hay más violencia, de tocar casa por casa, de resolver problemas a las familias, de integrarlos a ferias, de servicios que permitan resolverles empleo o algunas otras condiciones. Y también decidimos ampliar las capacidades de inteligencia e investigación del propio Estado mexicano. Bueno, ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. México fue mencionado como posible, ojo, candidato para organizar la Copa del Mundo de FIFA 2038, luego de que los comentarios surgidos tras la organización del Mundial 2026, la posibilidad ha generado expectativas sobre una eventual nueva candidatura del país para albergar nuevamente el torneo. Seamos sinceros,
La Copa del Mundo fue un fracaso en Estados Unidos. Llenaron estadios, sí, pero a mitad de precio. En Canadá, terrible. Fue México el único país donde se sintió el ambiente mundialista. Seremos en el 2038 otra vez sede de la Copa del Mundo exactamente en 12 años. Esto yo ya lo había comentado. Esto yo ya lo había comentado, ya lo había escuchado. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Para que podamos dar a conocer el impacto en turismo y cultural y de recepción y el impacto que esto significa para México y para las y los mexicanos. Claro, de antemano se prevé que fue positivo. Totalmente positivo, muy positivo en el número de turistas que llegaron, pero sobre todo lo que vivieron en México. Eso no, lo que aquí se vivió no se vive en ningún lugar del mundo. Hoy estaba leyendo que ya estaban pidiendo que, no sé en qué lugar, que el Mundial del 38 Sí. nuevamente, sí. Yo lo dije, comentaristas de Brasil, de Argentina, no tienen la estructura, la Argentina no tiene ni el recurso. Brasil está muy polarizado. Volverá a ser América y Estados Unidos fue un fracaso. Volverá a ser América y será México la sede del próximo Mundial en América, que será en el 2000. En 12 años exactamente tendremos un nuevo Mundial aquí en México. Pero bueno, Claudia Sheinbaum afirmó que el promedio de homicidios dolosos aumentó de 28.6 diarios en 2006 a 100 al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. La presidenta aseguró que con la estrategia iniciada por Andrés Manuel López Obrador y continuada en su gobierno, la cifra se redujo a 50.4 homicidios diarios. Vamos a escuchar esta A ver si cifra. está la gráfica de homicidios. Por una vez más la ponemos. Del 2012, o sea, cuando deja Fox la presidencia en el 2006, el número de homicidios en el país, homicidios dolosos, era 28 homicidios dolosos al día, 28.6. Cuando entra Calderón y declara la guerra contra el narco y permite que las agencias de Estados Unidos operen libremente, llegó en el 2012 a 70.9, más de 2 veces, casi 3 veces más homicidios de los que recibe. Entonces, ¿cómo que hay una guerra contra el narco, supuestamente para pacificar al país, para que no haya violencia, y entregas el país con el triple de homicidios dolosos? Pues quiere decir que la estrategia no funcionó, porque provocó más violencia en México. Cuando llega Peña Nieto, hay una primera reducción y después vuelve a crecer y entrega el país con 100 homicidios diarios, casi 4 veces más que cuando Fox deja la presidencia. Entonces, ¿ayudó la guerra contra el narco en términos de disminuir la violencia en México? No. ¿Ayudó a la operación libre de las agencias de Estados Unidos, violando la soberanía en México para generar pacificación, para generar paz? No. Un dato claro, contundente, más homicidios. Cuando cambia la política, entonces dejan de crecer los homicidios y se estabiliza. En el periodo del presidente López Obrador se estabiliza y empieza a bajar un poco. Cuando entramos nosotros, decidimos ampliar las acciones de atención a las causas, de atención a los jóvenes, con educación, con más becas, con este trabajo que hacemos territorial en distintos lugares donde hay más violencia, de tocar casa por casa, de resolver problemas a las familias, de integrarlos a ferias, de servicios que permitan resolverles empleo o algunas otras condiciones. Y también decidimos ampliar las capacidades de inteligencia e investigación del propio Estado mexicano. Ahí decidimos hacer, que ya venía desde el presidente López Obrador, pero con el presidente Trump en su segundo periodo, dado la
actitud del presidente Trump, que llegó a decir que podía utilizar fuerzas federales de Estados Unidos en nuestro territorio, pues nosotros hablamos con ellos y les dijimos, no hace falta, no es necesario. No es necesario, porque si colaboramos y nos coordinamos y ustedes nos dan información, si es que tienen información de delincuentes mexicanos vinculados con la delincuencia organizada, nosotros operamos, además de la propia inteligencia e investigación que hacemos nosotros. En 2 años, vamos a cumplir en octubre 2 años, pues se han detenido más de 50,000 personas, y de ellos delincuentes de alto o que coordinan grupos delincuenciales en nuestro país. Y eso ha permitido que los homicidios bajen a 50.4. Lo que vamos a informar el martes es que todavía bajaron más los homicidios. Es una política distinta, de colaboración sin subordinación y de cumplir con la ley, de que un delincuente se detiene y se lleva al Poder Judicial, a la Fiscalía y de ahí al Poder Judicial. O se saca una orden de aprehensión y una vez que está la orden de aprehensión se detiene al presunto delincuente y tiene que ser juzgado. Es una política distinta. Bueno, ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Luisa María Alcalde rechazó que Morena esté protegiendo a Rubén Rocha Moya. Aseguró que el compromiso del movimiento es con la transparencia, respetando la confidencialidad de las comunicaciones diplomáticas. Vamos a escuchar a Luisa. Último tema, blinda la 4T a Rocha. Se presenta en primera plana la narrativa de que la 4T está blindando información sobre el exgobernador Rocha. Y sale un tuit hoy donde dice: Secretaría de Relaciones Exteriores, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores transparentará dicha información, con excepción de las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales que por su naturaleza tienen carácter reservado. Nuestro compromiso es con la transparencia. ¿Blinda la 4T a Rocha? Falso. Hoy lo importante, y para eso existe este espacio, pues es poner en evidencia con datos duros qué es lo que está sucediendo y cómo estos fenómenos de desinformación pasan, ¿no? Porque a veces no es el contenido de la nota, es el título. 4T quiere proteger a Rocha. No es el caso. Aquí, como la subsecretaria dice, hay algunos documentos, no en este caso, en todos los casos, por convenios internacionales que se tienen, que no se pueden publicar comunicaciones entre 2 países sobre notas diplomáticas específicamente. Bueno, todo lo otro, hay un verdadero compromiso de la presidenta de México de la transparencia. Bueno, ahí está Luisa María Alcalde. No blinda, Morena a Rubén Rocha Moya. Bueno, están desesperados los del PRI. Es aquí donde no encaja la narrativa de Morena destruido, Morena derrotado, ya nadie quiere a Morena. Y después salen a suplicar una gran alianza para destruir a Morena. Y esto, carajo, no nos acaban de decir que Morena está destruido, que ya nadie quiere a Morena, que ya nadie va a votar por Morena, que Morena está arruinado, que cada vez el Titani Morena y tantas tarugadas que dicen, y después salen a suplicar por una gran alianza para terminar con Morena. Y la pregunta es, bueno, ¿está terminado Morena o no está terminado ya Morena? Vamos a escuchar pues a Rubén Moreira, que contradice todo lo que dice su patrón Alito Moreno. Sobre la necesidad de una coalición amplia opositora para la intermedia, ¿no? Para 2027. Pero de ser así, ¿cómo convencería la oposición al ciudadano confiar en una alianza entre los partidos de oposición cuando el electorado pues ha castigado de manera por demás sistemática este tipo de uniones? A mí me parece que la alianza entre el PAN y el PRI le terminó costando votos al PRI de los priistas y al PAN de los panistas, diputado. Bueno, yo he hablado primero de una gran alianza para defender la democracia, de una gran alianza para enfrentar un riesgo que tenemos enfrente, que es la intromisión del crimen organizado en las elecciones. Cómo se van a cuidar las casillas en Sinaloa, en Michoacán, en muchas partes. Y luego también he hablado de una alianza estratégica. No en todos los lugares tenemos que ir juntos. Y creo que lo que estamos poniendo sobre la mesa, desde nuestra perspectiva, es la defensa de la democracia. Hay diferencias ideológicas y hay lugares donde no es posible una alianza y ahí no tendría que hacerse. Estoy en Jalisco, que por cierto mucha gente te mandó saludar ayer. Dijeron, mañana va a estar con Juan.
Y me reuní con gente de varios partidos y con ciudadanos y creen que la alianza se debe de dar con estas circunstancias particulares. Oye. Bueno, andan en gira por toda la República para hacer una alianza. De seguro pues andan detrás de Movimiento Ciudadano para hacer una alianza y derrotar al destruido Morena. Bueno, pues quién los entiende, ¿no? Pero bueno, vámonos, si los veo ahorita en un minuto ahí en el Chino Oficial Noticias. Gracias.